bienvenidos a la clase número 9 de Coreano 2. El día de hoy vamos a seguir con un poco de conjugaciones, pero van a ser no de tiempos verbales, ¿sí? Así que bueno, presten mucha atención que este también es un tema importante. Bien, entonces antes de avanzar vamos a empezar viendo los verbos, ¿sí? Importantes los verbos. Bueno, vamos a comenzar. Verbo 읽다. 읽다 quiere decir leer. Leer. Verbo 앉다, sentar, de sentarse. Verbo 오다, de venir. Verbo 쓰다, de escribir. Verbo 약속하다, prometer. 대답하다, responder. 열다, abrir. 닫다, cerrar. 입다, vestir. 주다, dar. ¿Sí? 읽다, 앉다, 오다, 쓰다, 약속하다, 대답하다, 열다, 닫다, 입다, 주다. ¿Sí? Estos verbos vamos a conocer y también espero que ustedes los puedan incorporar. Bien, conociendo esto entonces vamos a ver puntualmente qué es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Vamos a ver la terminación 으세요. ¿Y qué es esto? Esta terminación, como ven, termina en yo, es una terminación formal. Y dice, es una terminación que se usa junto al verbo y demuestra una manera formal, como dije, y educada para pedir o decir alguna petición, una orden o dirección. ¿Sí? Entonces, 으세요, ahora aparece entre paréntesis, vamos a ver por qué. 으세요, como dice, para cuando termine en constante, es decir, cuando termina con 받침. ¿Sí? El verbo raíz, observen, vean que siempre es así. Siempre tenemos que agarrar el verbo raíz. De ahí tenemos que ver la última sílaba, en qué termina. Vamos a ver si termina con 받침, es decir, tiene una consonante final, entonces vamos a usar 으세요. Bien, en el caso de 세요, por eso aparece 으 entre paréntesis porque es optativo en cada caso. Entonces acá vamos a ver el 세요 para cuando termine en vocal, es decir, no 받침, no tenemos uso de 받침. ¿Sí? Entonces, 으세요 o 세요. Recuerden que esto no varía el significado, solamente es que se hace así por el tema del 받침. Bien, otro punto importante es la palabra 주다. Bien, 주다 cuando lo conjugamos pasa a ser 주세요. Y esto es usado mucho, en muchos casos, en casi todos los casos, ¿sí? Cuando una persona hace algún pedido, por ejemplo, en un restaurante, en una cafetería, pide una orden. ¿Sí? Entonces, usamos mucho el 주세요. 주세요, recuerden que es de dar. Por ejemplo, también cuando uno hace una petición, por favor, deme esto, deme esto. Cuando hablan con los niños, también aparece mucho esta palabra, 주세요, 주세요. ¿Me lo puede dar, por favor? Sería esa traducción, ¿no? ¿Me lo puede dar, por favor? Recuerden que esto es formal. Bien, entonces vamos a ver cómo hacemos con esto, cómo es. Tenemos acá el verbo 가다, 가다 que quiere decir ir. Tenemos que sacar la terminación 다, como siempre. Bien, entonces, si sacamos la terminación 다, nos queda 가, 가. Entonces, tenemos que añadir la terminación 세요 en este caso. Recuerden 세요 porque no tiene 받침. Entonces, quiere decir 가 más. 세요, 가세요. Vaya. ¿Qué quiere decir? Vaya. Es una petición, es una especie de orden, pero no tan estricto, sino pidiendo un favor, ¿sí? Pide un favor, por favor, retírese. De esa manera sería. 가세요, ¿sí? Vaya. Bien, así se utiliza esta terminación. ¿Sí? Vamos a ver ahora, entonces, para distintos casos. Tenemos 사다, que es de comprar. Entonces, sacamos la terminación da y nos queda sa como verbo raíz. Entonces, tenemos que agregar
la palabra useo o seo, dependiendo del caso. Como tenemos sa, simplemente entonces agregaríamos seyo. Entonces sería saseyo, compre por favor. ¿Sí? Esa sería la traducción. Tenemos oda, oda, de venir. Nos quedamos con el verbo raíz, que es o. Tenemos que agregar useo o seo. En este caso, seyo o seo. Es decir, venga por favor. ¿Sí? Bien, tenemos el tercer caso, ipta. Ipta, nos quedamos con el verbo raíz, que es ip. Entonces, tenemos que ver si es useo o seo. En este caso vamos a usar useo, porque vemos que ip tiene bachim piu. Entonces, ip useo, ibuseo, vístase. ¿Sí? Sería esa traducción. Entonces, 사세요, 오세요, 입으세요. Bien. Vamos a hacer entonces, ustedes lo que van a poder hacer es frenar un momento el video, ver estos verbos y pensar cuál es la conjugación correcta de estos verbos. Tenemos el verbo 하다, 주다, 열다, 오다, 배우다, 공부하다. Vamos a ver en estos casos cuál es la conjugación correcta. Les doy unos minutos para que ustedes lo puedan pensar y cuando lo resuelvan vamos a corregirlos, ¿sí? Todos juntos. Entonces, vamos a ver acá. 하다. ¿Cuál sería la conjugación correcta? Piensen, ha, tenemos que sacar el término ta. No sé, nos quedamos con el verbo raíz, ha. Ha, tenemos que ver si tiene bachim o no tiene bachim. Esa es la pregunta. Entonces, en este caso, como no tiene, entonces directamente es seyo. 하세요. ¿Okay? 하세요. Por ejemplo, tenemos 주다. 주다, de dar. Tenemos el verbo dar, entonces tenemos que sacar la terminación da y nos quedamos con chu. Entonces, en este caso, nosotros lo habíamos un poco adelantado, pero ya sabemos cómo es 주세요. Muy bien. Tenemos el verbo 열다. Nos quedamos con el verbo raíz, que es 열. Entonces pensemos, ¿esto tiene bachim o no tiene bachim? Tiene bachim riel. Entonces, 요세요. Si en este caso es especial porque es un verbo irregular. ¿Sí? Esto lo vamos a ir viendo más adelante con respecto a los verbos irregulares. ¿Sí? En este caso no sería 열세요, 열으세요. Directamente es 요세요. Bien. Tenemos el verbo 오다. 오다, que es de venir. Nosotros vimos en esto en el ejemplo. ¿Cómo sería la respuesta? 오세요. Muy bien, 오세요. Tenemos el verbo 배우다. 배우다, aprender. Nos quedamos con el verbo raíz, 배우. ¿Okay? Entonces sería 배우세요. 배우세요, porque no tiene bachim. Veamos en el caso de 공부하다. Sacamos el verbo raíz. Sería 공부하. ¿Sí? Sería el verbo raíz. Entonces, 공부하세요. ¿Sí? 공부하세요. Estudie. ¿Sí? Entonces, 하세요, 주세요, 여세요, 오세요, 배우세요, 공부하세요. Serían las conjugaciones correctas. Bien, entonces vamos a continuar. Tenemos estos verbos también. 일어나다, 기다리다, 찾다, 받다, 먹다 o 마시다, 자다, 말하다, 있다. Vamos a ver en estos casos cómo es su conjugación. También les doy unos minutos para que ustedes puedan pensar y puedan ver qué conjugación es la correcta de 일어나다, de estos verbos, ¿sí? Entonces pueden frenar un momento el video y pensar y luego hacemos la corrección. Bien, entonces vamos a ver cuáles son estas conjugaciones. 일어나다, levantarse. Entonces, tenemos que tener el verbo raíz, quedarnos con el verbo raíz que es 일어나. Entonces, 일어나 tiene bachim, la última sílaba, sí o no, que no tiene. Entonces, 일어나세요, 일어나세요, levántese, ¿sí? Bien, veamos el siguiente caso. 기다리다, esperar. 기다리 sería el verbo raíz. Entonces, 기다리 tiene bachim, no tiene bachim, no tiene. Entonces, 기다리세요, espere, por favor. ¿Sí? 기다리세요.
찾다, buscar. Entonces nos quedamos con el verbo raíz que es chat, chat. Entonces, ¿tiene bachim? No tiene bachim. Tiene bachim. Entonces, 찾으세요, 으세요, 찾으세요. ¿Sí? 찾으세요. Bien, tenemos el verbo 받다, 받다, de recibir. Tenemos que quedarnos con el verbo raíz, 받, 받. Entonces, 받. ¿Tiene bachim, sí o no? Sí tiene. Entonces, 받으세요, 받으세요, 받으세요. Bien, tenemos acá el verbo 먹다 o 마시다. ¿Por qué los pongo juntos y por qué los pongo en otro color? Ahora vamos a ver el por qué. En estos casos, 먹다, 자다, parada, 있다, nosotros, como dije, esta terminación es formal y es como para pedir una petición, una orden, pero de manera formal y educada, ¿sí? Entonces esto, 먹다, por favor coma, por favor tome. Estas palabras generalmente los usamos, sí, lo podemos usar para otras personas, que ustedes sean de sus amigos, sean de sus conocidos, pero también se usa más para mayores, ¿sí? Lo podemos usar para los mayores y con respeto. Entonces siempre se utilizan estas palabras con otra conjugación, o sea, es decir, con otras palabras. Tienen la misma terminación, pero cambia la palabra. No es tan tal cual como el verbo en sí, ¿no? Sería 먹으세요, sí, podría ser, pero vamos a ver una manera mejor de decir esa palabra, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo es. 드세요. Bien, entonces cambia esta palabra, 드세요, cambia totalmente, así que presten atención. 먹다, 마시다, es decir, sea comer, sea tomar, beber, ¿sí? Sería 드세요. ¿Sí? 드세요 es de comer, coma, coma por favor, ¿sí? Cuando van a hablarle a un mayor, a una persona mayor, entonces diga 드세요, ¿sí? A alguien que esté en un puesto mayor que ustedes, 드세요, ¿sí? No, 먹으세요. 먹으세요 queda mal. Por más que sea el verbo correcto, 먹으세요, pero no queda bien. 드세요, ¿sí? 드세요. Bien, tenemos 자다, 자다. Bien, 자다 también cambia, ¿sí? Duerma por favor o descanse bien. De esa forma nosotros saludamos, ¿no? Entonces usamos esta palabra. 주무세요, 주무세요, ¿sí? Cambia la palabra. Así que por favor, como dije, presten atención. 주무세요, descanse. Este quiere decir como descanse, duerma, ¿sí? También para usarlo para los mayores. 주무세요, ¿sí? Descanse. Después tenemos acá 말하다, 말하다, que es de hablar. Esto también cambia un poco. Bien, entonces 말씀하세요, 말씀하세요. Esto quiere decir lo mismo, solo que es más formal, ¿sí? Más formal y es mejor dicho. Entonces, 말씀하세요, 말씀하세요, 말씀하세요. Dígame por favor o hable por favor, ¿sí? Quiere decir eso. Tenemos el verbo 있다, de estar. Bien, entonces, ¿cómo usamos este verbo? 계세요, 계세요. Ustedes recuerdan en el saludo coreano, nosotros teníamos dos saludos para hacer la despedida. 안녕히 가세요, 안녕히 계세요. Y acá aparece el porqué de 계세요, ¿sí? Que quiere decir esté bien o quédese bien, ¿sí? Entonces, a esa traducción es por esto. 계세요, ¿sí? 계세요, quédese, ¿sí? Es una manera formal de decir estar. ¿Sí? Entonces, 드세요, 주무세요, 말씀하세요, 계세요, ¿sí? Sería la terminación de esta manera. Bien, esto es importante. Bien, vamos a continuar entonces con ejemplos. Bien, acá tengo algunos diálogos, pequeños diálogos que ustedes van a poder ver la utilidad de estos verbos, ¿sí? De estas palabras, de estas formalidades. Bien, veamos el primer caso. Dice, 살 빼고 싶어요. 살 빼고 싶어요 quiere decir, quiero bajar de peso, ¿sí? 살 빼다 quiere decir bajar de peso. 그럼, entonces el ver responde, 그럼 야채를 많이 드세요. 그리고 운동을 많이 하세요. Y acá vemos esta terminación, les escribí un poco más oscura, más en negrita, para que puedan diferenciarlo bien.
Entonces dice 그럼, entonces 야채를 많이 드세요. 드세요, ¿qué significaba? De comer, ¿sí? Coma. Entonces, ¿qué es lo que tiene que comer? 야채. ¿Qué es yaché? Verduras. Entonces, coma verduras. Coma muchas verduras. 그리고 이 운동을 많이 하세요. 운동 es ejercicio. Entonces, haga mucho ejercicio, ¿sí? 하세요 es hacer. Entonces, 운동을 많이 하세요. Haga mucho ejercicio. Coma muchas verduras y haga mucho ejercicio. Sería de esa manera. Bien, veamos el punto B del diálogo, ¿no? Dice, 여기에 이름과 전화번호를 쓰세요. Ok, 알겠습니다. ¿Qué quiere decir? 여기, aquí. 여기, 여기에, aquí, en este lugar, 이름과 전화번호. 이름, nombre. Recuerden, nombre. 전화번호 es teléfono, número de teléfono. Entonces, aquí, lo que quiere decir es, aquí, por favor, escriba el nombre y el teléfono, ¿no? 알겠습니다. Está bien. Recuerden, 알겠어요. Recuerdan esa palabra, ¿no? 알고 있어요. Quiere decir, está bien. Entonces acá es un poco más formal la terminación, ¿no? El 씁니다 es la terminación más formal. Entonces, 알겠습니다. Si quiere decir lo mismo. 여기에 이름과 전화번호를 쓰세요. 쓰세요 de escribir. 쓰다, escribir. 쓰세요. Bien, veamos el último punto, el último diálogo. Dice, 여러분, ¿sí? Ustedes, señores, ¿sí? 조용히 하세요. 자, 사장님 말씀하세요. El ver responde, 고마워요, 김 부장. ¿Qué quiere decir esto? Traten de pensar. Dice, 여러분, señores, dice, 조용히 하세요. Bien, 조용히 하다, 조용히 하세요, quiere decir, hagan silencio, por favor. ¿Sí? 조용히 하세요. ¿Sí? 자, es como, escuchen. Quiere decir eso, no tiene un significado extra, ¿no? Solamente escuchen, ¿sí? 사장님, 말씀하세요. 사장님, jefe, 말씀하세요. Hable, por favor, ¿sí? El jefe quiere hablar, le dice, esperen un momento, él la dice, esperen un momento, hagan silencio que va a hablar. Entonces, 사장님, 말씀하세요. Hable, por favor, jefe. Entonces, por eso el B dice, 고마워요, 김 부장. Okay, 고마워요, gracias. 김 부장, quiere decir, Kim es el apellido de esta persona, A, y 부장 es porque es director. Gracias, director Kim. Entonces, quiere decir eso, ¿no? Entonces, acá podemos ver la utilidad que le damos, ¿sí? Se usa en muchos casos esto. Esta terminación es muy usada porque es formal y aparte es como educada, ¿no? Es una forma educada de acercarse o de decir a las personas que haga tales cosas. Por ejemplo, 드세요, coma, por favor, hágalo, por favor, escriba acá, por favor, haga silencio, por favor. ¿Sí? Es educado. Entonces, van a utilizar mucho esta terminación. Bien. Entonces, tarea para la próxima clase. ¿Sí? Necesito que escriban 10 oraciones con la terminación 으세요, sea 으 o sea con 세요. Pueden mezclarlas, pueden ser 5 y 5, eso para mí es indistinto. Solo lo que quiero es que ustedes puedan practicar esta terminación, cómo usar esta terminación. ¿Sí? Así que bueno, van a hacerme 10 oraciones en total y lo vamos a corregir el día sábado. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, me pueden contactar, también lo podemos ver el mismo día sábado. Bueno, entonces con esto voy a terminar la clase del día de hoy y nos vamos a encontrar el día sábado. Muchas gracias.